La Bíblica sin correr, y damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de MTM Radio. Si usted no ha bajado la aplicación de CC Yautepec o de MTM Radio, puede entrar a la tienda de Apple o a la tienda de Android y usted puede bajar ahí la aplicación. Tiene ahí bastante material, todas las predicaciones, pero también algunos programas propios que se han estado haciendo, Más que Hombres, y algunos otros programas que también están allí en MTM Radio. Pues este fin de semana pasado estuvimos ministrando la iglesia del Centro Cristiano de Wheeling, allá en los Estados Unidos. Wheeling está dentro del estado de Illinois, pertenece pues a Chicago, condado. Hay una iglesia en Chicago y hay una iglesia en Wheeling, y nosotros estuvimos allá con el pastor Alberto y la pastora Verónica, mi esposa y yo, ministrando en un campamento allá en Wisconsin. Wisconsin es una población que se llama Waupaca, allá en los Estados Unidos. Pues se ve algo por ahí, está como a 4 horas de Wheeling. De Chicago son como 5 horas más allá. Y entonces es un campamento de fin de semana, de viernes, sábado, domingo. Todas las familias de la congregación acuden a este campamento y fue de gran bendición para nosotros, y espero que para ellos también. Pero reciban un saludo de parte de los pastores y de parte de la iglesia allá en los Estados Unidos. Así entonces, como es un saludo de ellos para acá, les digo hi. Es cierto. Dios es bueno y nos permite servirlo en diferentes lugares. Vamos a orar. Ayúdeme a orar esta tarde por la palabra. Padre, gracias porque tú nos permites, Dios, venir esta tarde para adorarte. Tú eres digno de adorar, pero hoy nos sentimos, Dios, tan maravillados de tu presencia, y queremos pedirte, Dios, que tú nos bendigas también a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos bendice, Dios, porque es alimento para nosotros y porque además nos da crecimiento. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura nos dices cómo es que debemos de andar, cuál es el camino que debemos de seguir en medio de nuestras indecisiones, en medio de nuestras tinieblas. Aún tu luz nos alumbra, Señor, y nos permite avanzar en el camino. Que nuestro entendimiento, que nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón esta tarde se abra y podamos recibir la palabra que es implantada por tu Espíritu Santo, y que a través de esta semilla, Dios, podamos nosotros mismos dar frutos para ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Terminamos también esta semana escuela bíblica de vacaciones, y reconozco el trabajo arduo de todas las maestras y maestros de la escuela bíblica, de la pastora, quien encabeza este ministerio. Así que vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros y porque los pequeños pudieron venir a la escuela bíblica. Seguimos con la serie El amor es importante. ¿Cuántos creen que el amor es importante? Y si no, pues hoy vamos a descubrir que lo es. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 136. Mientras usted lo busca y lo encuentra, le quiero decir que tenemos que recordar que los salmos eran cantos, eran canciones que el pueblo hebreo cantaba, y que entonces en este salmo es un salmo antifonal. Quiere decir que el sacerdote decía la primera parte y entonces el pueblo contestaba, porque para siempre es su misericordia. Hoy me gustaría que lo hiciéramos de esta manera. Yo quiero decir la primera parte y usted me contesta la siguiente parte. Está ahí en el Salmo 136. Amén. Dice la Escritura: alabad a Jehová porque Él es bueno. Fue un buen ensayo. Volvemos a empezar. Alabad a Jehová porque Él es bueno.
Alabad al Dios de los dioses, alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. ¿Se cansó de decir porque para siempre es su misericordia? No, qué bueno, porque Él tampoco se cansa de dársela. Todos los días el Señor tiene misericordia para nosotros. Hoy quiero predicar el amor misericordioso de Dios. El amor misericordioso de Dios. Misericordia es uno de los atributos comunicables que tiene Dios hacia el hombre. Comunicables en el sentido de que nos lo da, pero en el sentido de que nos lo regala también como un don para poderlo dar a los demás. Misericordia expresa la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Expresa el amor de Dios por el culpable y por el miserable, que finalmente es lo mismo, culpable y miserable, porque estar en una condición de culpabilidad es muy miserable. Pero esta misericordia se expresa en el perdón de Dios del pecado humano. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Por qué? Hay algunos que están conectados de este lado. ¿Por qué? Así es. En ese primer punto, entonces, quiero decirle que la Escritura enfatiza, la Escritura subraya la paciencia de Dios por los hombres. Dios ha sido tan paciente conmigo, no sé con usted, pero conmigo Dios ha sido tan paciente. Y entre las muchas palabras profundas que están escritas en la Biblia, cuando encontramos la palabra misericordia, esta nos dice, se destaca, resalta, porque en ellas, en esta palabra comunica dos cosas: esperanza y consuelo. Si Dios tiene misericordia de una persona, esa persona va a tener esperanza y va a ser consolada. Diga conmigo, porque para siempre es su misericordia. Hoy no la vamos a llevar así. ¿Sabe por qué? En un mundo plagado de maldad, de bullying, de cosas que usted y yo conocemos, de sufrimiento por el pecado por el sufrimiento y viceversa, tenemos que entender que necesitamos desesperadamente la misericordia de Dios, pero también la misericordia de otras personas. Este es el asunto de que sea un don o un atributo comunicable, de que Dios nos da la misericordia, pero nos la da para que nosotros seamos misericordiosos. A veces confundimos gracia con misericordia, y hoy
Hoy vamos a aprender que no es lo mismo, aunque está junto, porque está dentro del amor de Dios, el amor misericordioso de Dios. Mientras que la gracia tiene que ver con los méritos del hombre, los seres humanos no tenemos ningún mérito para recibir la salvación. Usted y yo no teníamos los atributos, los méritos necesarios como para poder recibir la salvación, y entonces Dios por su gracia nos ha perdonado. La gracia tiene que ver con los méritos del hombre, pero la misericordia, diga conmigo misericordia, la misericordia tiene que ver con la condición del hombre, con la miseria del hombre, misericordia. En su misericordia, entonces, Dios cubre a los pecadores, los perdona, los cubre de lo que se merecen y finalmente les da dones que no se merecen. ¿Sí me estoy explicando? Dios en su misericordia cubre de pecado, limpia de pecado, pero al cubrir con su misericordia, finalmente en su gracia le da dones a los hombres. Y uno de los dones, y el más grande, es la salvación. ¿Cuántos son salvos? Vamos a entender un poquito el significado de la palabra misericordia. Quiero tomar las tres palabras que hay en la Biblia: Gesed, que es en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento es eleos y oikitmos. Pero juntas estas palabras significan piedad, compasión, amor, misericordia. Eso significa, en toda la Escritura, cuando encontramos de parte de Dios misericordia, encontramos entonces este sentido. La idea completa de misericordia tiene que ver con justicia y con amor. Dios nos ama, pero es justo, y en su justicia hay misericordia, porque Dios no nos da conforme a nuestros hechos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Dios ha hecho misericordias para usted y para mí. Entonces, el concepto de misericordia, la palabra Gesed, eleos y oikitmos, este concepto incluye entonces un amor constante de Dios. Dios nos ama constantemente, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mañana al despertar, cada noche cuando nos vamos a dormir, cada mes, cada año. Su misericordia de Dios se renueva cada día, cada día, cada día. Es un amor constante, es una compasión en acción, es una compasión activa, es una compasión constante, porque Dios es amoroso, pero tiene un amor misericordioso. El amor de Dios no es como el amor de los seres humanos. Los seres humanos tenemos un amor condicional, ya lo hemos estudiado. Un amor que tiene que ver con lo que tú me hagas, con lo que yo te hago, y entonces si más o menos empatamos, pues te amo, te quiero, si no, córtalas. Dios tiene un amor misericordioso. El amor misericordioso de Dios entonces tiene que ver con la naturaleza de Dios. Gesed, esta palabra que estamos estudiando, implica una relación de ida y vuelta, una relación de ida y vuelta. Dios nos ama, pero el asunto es que Dios dice: ¿y tú me amas? Y nos dejó un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es una relación de ida y vuelta. La misericordia no la puede implorar una persona que no tiene una relación con Dios. Si usted pide misericordia para una persona que no tiene una relación con Dios, si Dios hace misericordia es porque usted la imploró, porque usted y yo estamos en un pacto con Dios. ¿Cuántos están en un pacto con Dios? Porque habla de derechos y habla de responsabilidades. Dios entonces nos dice: yo tengo para ti estas bendiciones, yo tengo para ti todo esto, pero tú debes de hacer esto y esto y esto. Y entonces es una relación mutua en donde usted y yo podemos pedir a Dios la misericordia: ten misericordia de este, ten misericordia del otro, ten misericordia de mí, ten misericordia de Yautepec, ten misericordia, Señor, bendícenos con tu misericordia, pero en base
al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Amén. Cuando Dios dice, tendré misericordia del que tengo misericordia, no significa que alevosamente Él tiene misericordia de una persona que Él escoge. En ese sentido, Dios está abierto para todos los seres humanos. La cruz del Señor es el recurso que usted y yo podemos tener para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Y si alguien cree, entonces puede ir a la cruz e implorar al Señor. Pero tiene entonces que haber un encuentro, tiene que haber una relación con Dios para que la misericordia de Dios sea recibida por el miserable pecador. Mira el que está a tu lado, ya estamos empezando fuerte. Es una condición miserable, es una condición de podredumbre, es una condición de que no hay remedio, no hay remedio. Usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada para recibir salvación. Ni aunque tuviéramos toda una vida en la que hiciéramos buenas obras todos los días, nos alcanzaría para alcanzar la salvación. Pero entonces Dios, a través de su siervo Moisés y después a través de Jesús, hace con nosotros un pacto. Recuerde, en el Salmo leímos que Él hirió a Egipto en sus primogénitos, sacó al pueblo de Dios, lo sacó para que lo adorara en el desierto, y en el desierto entonces Dios hace un pacto con ellos. Llega un momento en que Dios le dice a Moisés, sube al monte. Moisés va al monte, está allá con el Señor. Dios le da las tablas de la ley, le da una nueva conducta, unas nuevas reglas para el pueblo. Y entonces cuando Moisés baja, se encuentra que esta gente ya había hecho un becerro de oro y le estaban dando adoración. Moisés entonces toma las tablas de la ley y las azota, las rompe, porque Moisés tenía su temperamento fuerte en ese sentido, pero además era muy celoso de las cosas del Señor. Entonces dijo, bueno, ustedes van a adorar ya este becerro, entonces ya no necesitan esto, ya no necesitan este pacto. Diga conmigo, pacto. Entonces en la relación de pacto, Dios en medio del pacto tiene misericordia, extiende misericordia para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene y cuando Cristo restaura todo lo que había sido perdido, Él dice, esta es la sangre, esta sangre es mi nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Usted y yo estamos entonces en un pacto con Dios a través de Jesucristo. Pero vea lo que le dice el Señor y está hablando Moisés en Éxodo 34, versículo 7. Por favor, acompáñeme ahí. Ya sabe que me gusta que lea conmigo, así que no le tengo que decir lea conmigo, sino que estamos aquí juntos como un cuerpo estudiando la palabra. Dice el versículo 7, 1, 2, 3, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tiene que ver entonces la misericordia de Dios con que Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Su justicia es perfecta y es tan perfecta que dentro de esa justicia perfecta Él extiende misericordia, dice, ok, tú eres un pecador y entonces extiende su misericordia sobre nosotros, pero no solo la extiende, sino que además nos la da para que la tengamos y para que entonces nosotros también podamos darla a otras personas. La misericordia de Dios es condicional en ese sentido. Dios no puede perdonar, Dios no puede dar misericordia a alguien que no lo es. Fíjese cómo dice: guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado. Hasta ahí estamos mirando que Dios tiene misericordia y que de ningún modo, diga conmigo, de ningún modo, tendrá por inocente al malvado. O sea, hay consecuencias. Y esas consecuencias dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Si una persona no acude desesperadamente a buscar la cruz de Cristo e implorar misericordia. El orgullo, la vanidad, el sentirse más que otros es algo que impide que la misericordia de Dios venga hacia nosotros. Y mire, la misericordia es el conducto para la gracia. Lo voy a explicar al final, pero quiero que vaya teniendo la idea. No puedo tener perdón sin antes entender misericordia, porque entonces no me voy a sentir perdonado. Dije que al final y ya lo estoy explicando. La Biblia enseña entonces que Dios está lleno de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Jeremías clamaba en Lamentaciones. El libro se llama Lamentaciones porque finalmente Dios les decía que hicieran una cosa y ellos hacían todo lo contrario. Dios les perdonaba una vez y ellos volvían a caer en pecado, y Dios les decía, ahora caminen hacia acá, y ellos iban para el otro lado. Usted lea Lamentaciones y se va a lamentar, pero no se va a lamentar del pueblo judío, del pueblo hebreo, se va a lamentar de su propia historia. Pero él decía ahí en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y era el profeta llamando al pueblo diciendo, muchas veces Dios nos ha dicho, muchas veces Dios nos ha bendecido, muchas veces Dios nos ha dado esto, nos ha dado lo otro. El salmo que leímos, vimos toda la historia de Israel y todas las razones por las que hay que alabar a Dios, porque para siempre. Y a veces cuando venimos a la iglesia tenemos que arrancarles un paso, arrancarles un aplauso, arrancarle una palabra de bendición, porque no entiende que Dios ha tenido misericordia. No entiende que usted y yo estamos aquí solo por su misericordia, no porque lo merezcamos. Estar aquí es un privilegio. Usted y yo podríamos estar en cualquier otra parte, en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con Dios, que nos llevaría a otro destino, pero Dios nos da la oportunidad de estar en su casa, de estar con su familia y de estar en su presencia. Casi nada. Por eso Jeremías se lamentaba y dice, nada más por la puritita misericordia de Jehová no nos ha caído un rayo. Piénselo, piénselo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Es bueno orar, es bueno leer, es bueno estudiar, es bueno tener una comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo he dedicado a eso? ¿He dedicado tiempo o no he dedicado tiempo? Si lo he hecho, gloria a Dios. Y si no lo ha hecho, tal vez no mató a nadie, tal vez no ha hecho otro pecado, pero entonces está en pecado, porque finalmente el que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si hago otras cosas, también dice el apóstol Pablo, que no provienen de fe, también es pecado. O sea, véalo desde este punto de vista, no tenemos salida. No tenemos escapatoria. O clamamos la misericordia y nos cobijamos bajo la misericordia del Señor, o no somos nada, o no somos nadie. Sin misericordia no hay entrada a la gracia y por lo tanto al perdón. Por eso es importante entender el amor misericordioso de Dios, porque proviene de un pacto. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios pesa los corazones.
Dios sabe que hay en tu corazón. ¿Estamos acá? Vamos a suponer que una persona agravia a otra persona y entonces le hace daño sin querer, ¿ok? Sin querer. Y entonces lo lastimó. Dios va a venir y va a traer una consecuencia, sí, porque Él es justo. Pero en su justicia hay, ¿qué hay? Misericordia. Y entonces Dios va a tomar en cuenta el porqué, las situaciones, la actitud, cuál era la intención, y entonces conforme a eso Dios aplica su misericordia. Por eso cuando una persona comete un error, comete un pecado o está mal de plano, tiene que decirle al Señor: Señor, ten misericordia, ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de Yautepec, ten misericordia de Morelos, ten misericordia de México, Señor. Las circunstancias por las cuales Dios nos extiende esta misericordia está limitada por la disposición de recibirla. Si usted está dispuesto a recibirla, a arrepentirse y recibirla, entonces Dios puede darle misericordia. Pero si una persona no está dispuesta a humillarse delante de Dios, a agradar a Dios, entonces no puede recibir misericordia. Así lo dijo Jeremías en Lamentaciones 3:22 al 25. Vamos a leer lo que ya le dije, pero vamos a seguir para ver el concepto completo. Dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No es para ti, no es para ti. La miseria, que eso avergüenza a Dios. Necesitamos levantarnos y decir: Señor, porque es un acuerdo, ¿cómo se le puede llamar? Un contrato, donde yo tengo beneficios pero tengo que hacer responsabilidades. Entonces, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Miqueas lo contestó muy bien en capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Es un gusto. Tiene con regresar el cambio cuando vas a comprar algo y te dan de más. Y que digan: ya llegó la bendición de Dios, me dieron 100 pesos de más. Aleluya. Y al rato a la pobre cajera le van a hacer cuentas y ella va a perder su día. Como aquel que dijo, le llegó su quincena y entonces le pagaron de más. Lo recibió. Siguiente quincena le pagaron de más, lo recibió. Tercera quincena le descuentan. Lo que tiene que ver con ser personas que aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestro agravio, pues tenemos que decir la verdad, tenemos que aceptar cuando finalmente es cierto algo, y ni modo, Dios es justo, porque entiendo que Dios en su justicia tiene misericordia para mí. Hacer justicia. Un día a David le dijeron, Dios le dijo: ¿qué quieres? ¿Te suelto en manos de tus enemigos o te las ves conmigo? No estaba fácil. Pero David dijo: tú, Señor, tú trata conmigo, porque David sabía que el amor de Dios es misericordioso. Y en su justicia, aunque iba a tener consecuencias, Dios tiene misericordia. Amar misericordia, dice, es la segunda cosa que dice Miqueas. Amar misericordia tiene que ver con actitudes, tiene que ver con ser amables, tiene que ver con tener una sonrisa constante. ¿Cada cuánto Dios tiene misericordia de ti? Todos los días. Entonces quiere decir que todos los días usted y yo tenemos que tener amabilidad, tenemos que ser personas que tienen una sonrisa. Practíquela. A lo mejor usted y yo no estamos acostumbrados a sonreír porque no tenemos motivos. ¿Para qué? La vida es difícil, es triste. No sé qué personaje hago cuando hablo de esa manera, pero trato de inventarlo. Pero sí me lo imagino así medio ojón, peludo, narizón. ¿Para qué? Un día lo voy a dibujar.
Pero aún así usted y yo tenemos que tener una sonrisa. Pero es que estoy teniendo problemas, pero es que tengo deudas, pero es que tengo aquello, es que tengo lo otro. Sí, cálmate, Dios es misericordioso. Tranquilízate. Take it easy. Tranquilízate. Dios tiene misericordia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque no están dormidos esta tarde, hermanos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque así es. Porque para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y Dios dice entonces que debo de amar misericordia. Debo de procurar hacer lo bueno, debo de procurar tener buenas actitudes, debo de procurar hacer el bien, amar misericordia. Pero además dice que te humilles ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios tiene que ver entonces con esa decisión del corazón de decirle a Dios: tú eres más grande que yo. De doblar mi rodilla en el templo, de darle mi alabanza, mi adoración al Señor, pero también de no tener un concepto de mí mucho más alto que el que debo de tener, sino un concepto apropiado de mí, pensando de los demás bien, como mayores que yo, dice el apóstol Pablo. Y entonces cuando yo los miro como mayores que yo, entonces me merecen respeto. Dile que está a tu lado: me mereces todo mi respeto. Ahora voltea al otro lado y dile: aunque te estés durmiendo, me mereces todo mi respeto. Una actitud de humillación tiene que ver con un corazón postrado, aunque implica la posición de una persona, tiene que ver con un corazón postrado, un corazón que se humilla delante del Señor, que entiende que Dios tiene el control, que a veces no entiende por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué duele tanto, pero sé que Dios es misericordioso y que en algún momento Dios va a tener misericordia de mí, me va a sacar del hoyo, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Me explico? Es una actitud de humildad delante del Señor. Pero ¿qué hace una persona que peca y que cae? El ejemplo lo tenemos en Adán. Una persona que la riega con Dios, si la riegas, pues la tienes que juntar, ¿no? Es lo lógico. Pero no, una persona que la riega, la deja regada y se va, se aleja. Ya no va a la iglesia, ya no va al grupo familiar, ya no quiere ver. Pero tenía humildad, corazón que no amaba hacer misericordia y un corazón que no entendía la justicia de Dios, por lo tanto no podía hacer justicia. Eso es lo que está diciendo Miqueas. Dios ya te dijo lo que es bueno. ¿Cuántos saben lo que es bueno? Ya te lo dijo, ya nos lo dijo, ya lo conocemos, ya lo entendemos. Es más, ni siquiera necesitamos unas tablas de la ley como Moisés le entregó al pueblo. El Señor ha escrito en nuestros corazones su ley, su palabra. Muchos tienen tatuado su corazón con las palabras de Dios ahí en su corazón. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces, Dios está diciendo a través de Miqueas: lo único que pido es esto, sé justo, humíllate delante de mí y ama la misericordia, ten una buena actitud con los demás, sé amable, sonríeles, sonríele al que está a tu lado. ¿Sabe que a veces el sonreírle a una persona, el saludar a una persona, el tener una buena actitud con una persona, sana su corazón, alivia, le da esperanza? Yo tuve una vez un testimonio de una persona que estaba pensando suicidarse. Ese día se iba a matar, pero alguien le sonrió, solo lo saludó. No les voy a decir quién fue ese alguien. Solo lo saludó y le dio un abrazo con una sonrisa y le dijo: Dios te ama. Entonces cuenta que en ese momento algo pasó en su corazón, se quitó como un velo, se quitó esa tristeza y dijo: es cierto, no estoy solo, ¿por qué voy a hacer esto? Y Dios lo levantó, lo sacó del hoyo, porque alguien tuvo
misericordia. ¿Se imagina que hubiera tenido una mala actitud esa persona y le hubiera dicho, aquel todo compungido, triste, apachurrado, y le hubiera dicho, ¿tú qué cosa? O más aún, ni lo hubiera pelado, esa persona no lo hubiera pelado, no lo hubiera hablado, no hubiera tenido un contacto, tal vez esa persona hubiera seguido su camino hacia la muerte que ya había pensado. El concepto de misericordia es muy importante que usted y yo lo tomemos y lo hagamos. ¿Sabe por qué? Porque son bienaventurados los misericordiosos. Vaya conmigo a Mateo 5, versículo 7. Y me ayuda a leerlo, ya sabe. A la cuenta de 3, allí está en la pantalla. 1, 2, 3. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Diga conmigo, alcanzarán. Es como cuando llegamos a la casa de la abuelita o a la casa del tío o a la casa de la mamá y entonces compraron barbacoa ese día, se te antojó mucho, querías un taco pero no sabías porque llegaron todos los demás y tú no sabías si ibas a alcanzar. Pero entonces, como tú en otras ocasiones ya habías disparado la barbacoa. Amén. Entonces mamá dijo, hay que guardarle un taquito a mi hijo porque él siempre nos dispara la barbacoa. Y entonces alcanzas misericordia. Misericordia es mucho más que barbacoa, pero lo estoy poniendo en términos entendibles. Los que tienen misericordia van a alcanzar, porque ya en otro tiempo han sembrado misericordia, ya en otro tiempo han tenido una actitud correcta, un corazón dispuesto a perdonar, a ser compasivo, a tener amor por esas personas, y entonces Dios dice, alcanzaste, te guardé un pedacito, la regaste pero voy a tener misericordia. No es la primera vez que lo haces, pero voy a tener misericordia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese Dios misericordioso? Bienaventurados. Mucho más que feliz, doblemente feliz, grandemente feliz si eres misericordioso. Nos conviene tener una actitud de misericordia. Ahora, el Señor Jesucristo, que fue el máximo exponente de la misericordia de Dios en todos los sentidos, nos dice algo muy importante que nos lleva a un nivel de amor mucho más alto que el que habíamos venido entendiendo. Porque Jesús nos dice no solamente que oremos por los enemigos, sino que Jesús dice que los amemos. O sea, Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36. Yo sé que le va a sorprender esto. Cuando leemos esta escritura decimos, ¿en serio, Señor, no se habrá equivocado Lucas? ¿Será que te oyó bien, Lucas? Señor, cuando escribió esto, tú le dijiste que escribiera esto. Pero son palabras de Jesús, transcritas por Lucas. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Amad pues, a ver, aguánteme tantito. Me gustan las comas, porque siempre subrayan algo y enarbolan algo. Amad pues. Amad pues. O sea, ama pues, ¿a quién? Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Estamos leyendo bien? Y dice el versículo 36, sed pues, otra vez las comas, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es. Dios espera que seamos como Él es. Y Él dice que hagamos el bien. Dice que amemos a nuestros enemigos. Ya no solo que ores por ellos, ya no solo que digas, Señor, ahí te los encargo, tú sabes lo que me hacen, lo que me dicen y las amenazas que me han hecho, Señor. A veces decimos o soltamos un Dios te bendiga, así de
Pues así, así, así. Pues Dios te bendiga. Porque ya hemos leído que dice que ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Y entonces cuando decimos, pues Dios te bendiga, es como decirle, ojalá y te caiga un rayo de parte de Dios, aleluya. ¿A poco no? Muy espirituales, pero echando bronca con la Biblia. Jesús nos lleva a un nuevo nivel. Ámalos. ¿Estás seguro, Señor, que tengo que amar a mis enemigos? Sí. Tienes que amar a tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque yo proveo, porque yo he traído bendición, porque yo tengo para ti bendición, porque he dado a ti, a tu casa, a tus hijos, he dado bendición. Además, ¿sabes qué? Yo soy bueno con los ingratos y soy bueno con los malos. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo que usted no ha ido a ver a su papá? Nada más es un comercial del cielo. O a su mamá, que ha dicho, mamá, papá, aquí está, quise ayudarte con esto. Mamá, papá, aquí está este asunto. Hemos sido ingratos, la verdad. Y no solo con nuestros padres, somos ingratos en muchos sentidos y con muchas personas. Pero Dios dice, yo soy bueno con los ingratos. Es más, hasta con los malos soy bueno. Entonces tú, mi hijito, tienes que ser misericordioso, como también tu padre es misericordioso. ¿En serio? Sí, en serio. Hasta aquellos que me dijeron, tú oíste lo que me dijeron, Señor. Claro, yo oí. También con ellos, ámalos, porque Dios nos amó a usted y a mí antes de ser gratos a Él, de tener gratitud a Él. Dios ha sido bueno y misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. Así que Dios espera que seamos como Él. Dice que hagamos el bien. Se entiende hacer el bien, aquí y allá, con el que sea. Dice prestar. Algunos decimos, ¿cómo le voy a prestar? Si para eso está Electra, ahí está la Coppel. Tenemos que entender este sentido de prestar. No se trata de que usted sea una persona pedinche que le ande pidiendo prestado a todo el mundo, porque eso cae gordo. Y se lo digo de frente, eso cae gordo. Se trata de que usted y yo tengamos la capacidad en el Señor de venir bajo su misericordia, y entonces el reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, tiene justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero si yo, como una persona que soy misericordiosa, que usted que es misericordioso, tiene la oportunidad de ayudar a una persona que verdaderamente tiene necesidad, que verdaderamente tiene un problema y no lo puede resolver, entonces voy a prestarle. No significa que una persona dice, es que no he trabajado. ¿Y ya buscaste trabajo? Sí, todos los días compro el periódico, me echo mi café en mi casa y ahí estoy buscando chamba. Tiene que darle golpe de calcetín para ir a buscar trabajo. Tiene que aceptar cualquier oferta de trabajo, porque a veces la quiere de gerente, o la quiere de jefe, o la quiere de algo digno. Cuando tú no sabes si a lo mejor Dios te va a bendecir en un trabajo que ni querías, pero que finalmente por ahí venía tu bendición. Prestar significa entonces eso, ayudar. Cuando haya necesidad, ayudar a los demás. Me encanta mi pastor, porque siempre que lo voy a ver y le digo, pastor, ¿puedo pasar? Sí. ¿Qué se te ofrece? Siéntate. Y luego me dice, dinero no tengo. Ahora sí, ya siéntate y dime lo que quieres. Me encanta mi pastor. Así que ya sabes, si va a pasar a la oficina, lo que le voy a decir. Dice que nos va a dar un galardón grande.
Y galardón grande tiene que ver con bendiciones. Pero la más grande bendición, un cordijo, bien haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El amor se aplica y se demuestra teniendo misericordia. Esta persona que quería quedar bien y quería autojustificarse, cuando le pregunta a Jesús cuál era la manera de tener la vida eterna, se fijó: vida eterna. Él le dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que hemos venido estudiando estos días. Pero entonces, decir que amo a Dios y decir que amo a mi prójimo no es amarlo. El amor se aplica en misericordia. Lo que estamos viendo aquí es que pasó un sacerdote, y cuando ese sacerdote se acercó a esta persona que cayó en manos de ladrones, me imagino que lo golpearon, que estaba malherido, medio muerto, dice la escritura. Allí el sacerdote pasó, iba el sacerdote y entonces dijo: híjole, estoy bien ocupado, tengo muchas cosas que hacer, y se fue de largo. Un sacerdote representa a la persona que hacía sacrificios a Dios en favor del pueblo, o sea, era de la casa de Dios. Y luego pasó ¿qué? Un levita. Un levita era uno que se dedicaba al servicio de la casa de Dios, que limpiaba, que barría, que trapeaba, que lavaba los baños, tocaba la batería. Esa es otra cosa. Un levita. Pero también pasó de largo. No, estoy bien ocupado, y si me detengo ahorita no me va a alcanzar el día, todo el tiempo. Estamos hablando de 2 personajes, y Jesús pone estos 2 personajes en sentido negativo para llamar tu atención y la mía. Somos un reino de sacerdotes, y el sacerdote pasó de largo, y el levita, aleluya, también pasó de largo. Pero un samaritano era una persona que no era considerada del pueblo escogido. El samaritano era un híbrido, por decirlo de esa manera. Era mitad hebreo y era mitad de mezcla de otras tribus. Los hebreos, los judíos, le decían a los samaritanos perros. Los perros no podían entrar al templo porque estaban excluidos del templo. Pero ese samaritano, que no era considerado una persona relevante, importante, ni siquiera del pueblo de Dios, Jesús lo pone como ejemplo porque dice que iba de camino y fue movido a... Ojo con lo que está diciendo. Significa que si está hablando de vida eterna, ni el sacerdote ni el levita la tenían, sino el que fue movido a misericordia, porque Dios pesa los corazones. El que tengamos un puesto, el que nos den un gafete, el que venga cada 8 días, no significa nada. Dios está esperando que seamos personas misericordiosas, que nos parezcamos a Él. Iba de camino, fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas. Dice que 2 cosas: aceite y vino. Diga conmigo: aceite y vino. El aceite lo tomó como una unción para curar, para vendar. Hay personas allá afuera que han sido despojadas por los ladrones,
y necesitan ser curados con aceite. Tú eres un ungido del Señor. Tú tienes el aceite de Cristo y necesitamos curar, vendar las heridas. Dice que les puso vino como un desinfectante, pero al mismo tiempo para darle gozo. El vino en la Escritura representa gozo, quiere decir que lo animó, que le dijo: no te preocupes, aquí estoy yo, no estás solo, pero tú eres un samaritano, no importa, yo te puedo ayudar, yo te quiero ayudar. Y lo hizo y lo llevó al mesón, dice la palabra. Y entonces primero dice que lo puso en su cabalgadura. No significa que lo puso en su caballo, sino en uno de los caballos. Cuando la Biblia habla de cabalgadura, significa una manada grande. O sea, que significa que también tenía cosas que hacer. Pero hizo a un lado las cosas que tenía que hacer porque tuvo misericordia. Dijo: esto es prioridad, este se va a morir, y si yo no lo ayudo, nadie más lo va a ayudar. Ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita, y tuvo misericordia. Y entonces lo llevó al mesón, pagó, lo cuidó toda la noche. No dijo: bueno, ahí te quedas, ahí nos vemos. Lo cuidó toda la noche, que no se muriera, que no tuviera fiebre. Le puso las vendas, le puso agüita, lo estuvo cuidando. Al otro día se levanta, le dice al mesonero: ahí te dejo 2 denarios. Es una cantidad importante para que él estuviera. Y dijo: y si falta, yo te lo pago cuando regrese. Se hizo cargo. ¿Quién lo obligó? Nadie, solo tuvo misericordia. Jesús le pregunta a este que se estaba autojustificando, diciendo: yo también tengo la vida eterna, porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Este que se estaba autojustificando le pregunta a Jesús: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y como el pez por su boca muere, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice: conclusión, ve y haz tú lo mismo. No me vengas con cuentos de que me amas, no me vengas con cuentos de que amas a tus hermanos si no ayudas. Yo le voy a hacer una pregunta esta tarde. ¿Usted ama a alguien? ¿Ama a alguien? Ocúpese de él, ocúpese de ella. Si usted ama a alguien, no solamente diga que lo ama, ocúpese, tenga misericordia. A lo mejor no es todo lo que usted quisiera que fuera, pero échele corazón, así como Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 12 al 12. El apóstol Pedro, que era un varón muy exaltado y de repente ya echaba bronca con todo el mundo, el día que vinieron a prender a Jesús, le quitó la espada a aquel y le voló la oreja. Y Jesús le dijo: hey, cálmate, está escrito, yo ya les había dicho. Y entonces toma la oreja y se la pega. Dios es sobrenatural, y se la pega y ya después huye. Ese Pedro, que tuvo después un encuentro con el Cristo resucitado, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ayúdeme con el 10. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El apóstol Santiago menciona una ley, la ley de la libertad, y allí en Santiago 2 del 12 al 13: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Había escuchado el término? ¿Había reparado un poquito en esto? La ley de la libertad tiene que ver con la ley de Cristo. La ley de Cristo es: amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo.
La ley de la libertad tiene que ver con lo que Jesús dijo en los evangelios cuando decía: habéis oído que los antiguos dijeron esto, pero yo os digo. Jesús llevando eso a un nuevo nivel que tenía que ver con actitudes y el corazón. La ley de la libertad tiene que ver entonces con esto. Y en el capítulo ahí mismo dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ayúdeme con el 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, y la misericordia triunfa. ¿Cuántos quieren misericordia? Haga misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará aquel que no tiene misericordia. Entonces, la Biblia dice que el que ofende en un punto se vuelve transgresor de todos. Usted y yo tenemos que pedir a Dios la revelación de su misericordia, pero también el don que el Espíritu da y desarrolla en nosotros de ser compasivos, misericordiosos, como dice Romanos 12:8, y además hacerlo con alegría. No se trata de decir: bueno, pues ni modo, tengo que ser misericordioso con este, porque si no Dios no me va a dar misericordia. No, tampoco así funciona. No se trata de pues ya qué, no. Con alegría. Que sea honesto, que sea verdadero, porque Dios me ha dado misericordia, porque para siempre. Así que en ese contexto de ayuda, de perdón que Dios nos pone en la palabra, el amor justo de Dios se convierte en misericordia. Dios nos ama misericordiosamente. La misericordia es, como dije al principio, es una compasión en acción, una compasión activa, es una compasión constante. Y aunque el hombre es culpable y no merece que se perdone o que se quite su condena, Dios le extiende su misericordia. Y cuando él acepta la misericordia, el resultado es el perdón que recibe por la gracia. Así que la entrada a la gracia es la misericordia de Dios. Primero tengo que recibir la misericordia, reconocer la misericordia con humildad, dar misericordia para que entonces el perdón de Dios sea efectivo en mi vida. Y ya no viva con culpas, ya no viva con situaciones en mi mente y en mi corazón que no me dejan ser libre, porque usted y yo vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Solo cuando el hombre, solo cuando la persona acepta el amor constante, perseverante de Dios, entonces ahí en la cruz es revelado para nosotros, para usted y para mí, la misericordia, y podemos recibir esa misericordia. Hebreos capítulo 4 versículo 16, y con esto me acerco a la conclusión. Dice: acerquémonos pues, otra vez las comas, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de nuestra vida Dios nos da misericordia y nos da gracia. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Es el que le acabo de decir. Escuche: misericordia respondida a hacer. Levanta tu voz y dile al Señor: gracias por tu misericordia. Dios ha guardado tu vida, Dios te sanó. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Humíllate ante Dios y dile al Señor: gracias porque has sido misericordioso. Mientras usted habla con el Señor, yo quiero adorarlo con este canto que me bendice. Alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre siendo Dios. Sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece
y mi corazón te crece. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo. Hemos conocido esta noche que te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Dígale suavemente conmigo: sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios. Tus manos ahí en tu, y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Dígaselo usted. Sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Si usted cree que Dios ha hecho misericordia con usted y con su casa, si usted cree que Dios seguirá teniendo misericordia con usted y con su casa, justo es que esta noche usted y yo le demos todo el reconocimiento al único que merece la gloria, la alabanza y la adoración, al único que ha tenido misericordia de nosotros, que seguirá teniendo misericordia, pero que además nos ha dado su espíritu para poder ser también nosotros misericordiosos. Denle una ofrenda de palmas al que vive para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos esta noche. Y de su casa. Así que yo le invito para que usted abra su corazón, pero abra sus labios y declare esta oración junto conmigo y con la iglesia, arrepintiéndose de sus pecados, pero recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Por favor, ahí en su lugar, repita conmigo. Iglesia, vamos a ayudar a los que están con nosotros por primera vez para que ellos hagan esta oración y entreguen su vida a Jesús. Ahí en su lugar, cierre sus ojos un momento, incline su rostro por favor y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida.